Miren, algunos tipos de intervención que podemos hacer en el desarrollo organizacional, tal como lo ven ahora en su lámina, son, entre otros, muchos, pero los más importantes, sería tratar de que nosotros desarrollemos a los equipos de trabajo. ¿A qué me refiero con tratar de desarrollar a los equipos de trabajo? Miren, por un lado, el hecho de trabajar en equipo necesitamos varias habilidades. Por un lado, necesitamos un entendimiento y una confianza mutua. Ya lo hemos venido platicando, que esto es muy importante precisamente porque del entendimiento es que vamos nosotros a poder desprender la manera en la cual hacemos nuestro trabajo de manera más eficiente. Les recomiendo la dinámica que ya comentamos, la ventana de Johari. Esta ventana de Johari nos sirve para entendernos, para saber qué es lo que nos motiva, cómo es que nos comunicamos, cómo es que hacemos las cosas, cómo es que en un momento determinado, en qué valoramos, en qué pensamos, cómo nos comportamos, etcétera, etcétera. Otra idea sería tener una comunicación muy franca, que también esta ventana de Johari nos va a servir para eso, para poder establecer en qué nosotros cómo nos comunicamos y cómo podemos ser más eficientes al momento en el cual estamos enviando nuestros mensajes. ¿Recuerdan cuando vimos la parte de análisis transaccional? Análisis transaccional nos sirvió para determinar qué estilo de comunicación estamos nosotros adoptando y a partir de ahí establecer una metodología que nos permita con mucha precisión saber cuál de los 12 estilos que en aquella ocasión platicamos es el que más yo practico y en función a ello este estilo compararlo con las necesidades de la organización y estas necesidades determinar cómo podemos hacerlo más eficiente esta comunicación para que podamos nosotros establecer lo necesario. Hasta aquí, si ustedes se fijan, todo lo que hemos visto en el módulo, ahora estamos como que aterrizándolo, estamos como que metiéndolo en una cajita de herramientas. Y esta cajita de herramientas lo que yo esperaría es que les sirva de manera muy puntual en el momento en el cual se les presente algún problema de desempeño o alguna oportunidad de desempeño al momento en el cual ustedes están conviviendo con sus colaboradores. Dentro del desarrollo de conflicto también necesitamos mucha confianza y apoyo mutuo, es decir, necesitamos establecer cómo es que nosotros le vamos a hacer para confiar los unos en los otros. Hoy día existen muchos laboratorios vivenciales para poder tener confianza los unos con los otros. Miren, aquí en México hay muchos lugares en los cuales pudiésemos nosotros asistir a hacer un laboratorio en el cual desarrollemos precisamente la confianza. Precisamente acabo de participar en uno de estos laboratorios en el cual hay una dinámica muy simpática que se hace, por cierto, en una alberca con agua al aire libre. Entonces se trata de que uno de los colaboradores se pare de espaldas en la orilla de la alberca y entonces las personas que estamos abajo, adentro de la alberca, se trata de recibirlo, se trata de que esta persona se le vendan los ojos y se va a tirar de espaldas hacia atrás, tratando y pensando que las personas que estamos ahí abajo lo vamos a recibir con los brazos. Entonces es un ejemplo de confianza. Hay personas que lo ven muy fácil y dicen, sí, yo sí me aviento, pero ya en el momento en que tienen los ojos vendados y no saben si realmente están las otras personas para recibirlo, les da mucho miedo. Entonces, ¿qué quiere decir? Entre más confianza nosotros tengamos en nuestro equipo de trabajo, con mayor facilidad podemos desplegar las actividades dentro del mismo. Viceversa, entre no haya confianza, con mucha dificultad los objetivos de trabajo se pueden lograr, porque entonces cada quien está en una frecuencia diferente, cada quien está apuntando hacia una portería diferente. Entonces la idea con la confianza sería eso, ¿no? Tenemos que tratar también de una manera más eficiente el conflicto. Ya lo hemos platicado cuando tratamos este asunto. El conflicto es algo funcional, el conflicto es algo que debemos de aprender a administrar para que en un momento determinado este conflicto nos ayude como una oportunidad de crecimiento para con la organización. Un laboratorio de sensibilidad no es otra cosa que tratar de hacer partícipes a las personas respecto a las metas, objetivos, estrategias, visión y misión de la organización. Es decir, vamos a sensibilizar acerca de la importancia que tiene contar con todos estos engranajes en la organización para que al final del día esta organización logre los objetivos que se ha planteado. Análisis transaccional, como ya lo hemos venido platicando, las diferentes transacciones que yo como interlocutor envío a otra persona, adulto, padre, niño, y con los 4 estilos de cada uno que ya hemos venido platicando. En la parte de feedback o realimentación necesitamos analizar los resultados y planear las medidas
metodologías de corrección. Ya vimos bastantes metodologías, sobre todo cuando vimos la etapa de control en el proceso administrativo, que decíamos diferentes formas de ir midiendo la actuación, diferentes formas que tenemos para poder ir aglutinando los esfuerzos y estos esfuerzos los podamos en el tiempo ir midiendo con respecto a lo establecido. Tenemos que documentar los resultados. Esta documentación en un momento dado nos permite establecer con mucha precisión qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que debimos de haber hecho para que entonces haya un cierto grado de aprendizaje organizacional. Entre más alto este grado de aprendizaje, mejor instrumentada tendremos a la empresa para lograr los objetivos. Es decir, sabiendo cómo lo hicimos en el pasado, podemos instrumentar lo necesario para volver a tener éxito o para volver a hacer lo mismo en el futuro si es que se nos presentan condiciones muy similares. Discusiones periódicas, que serían los consensos. ¿Se acuerdan cuando platicábamos de los grupos de trabajo llamados círculos de calidad? Un círculo de calidad generalmente se reúne para discutir periódicamente aspectos de mejora del trabajo que le permitan a la organización crecer en su contexto organizacional, de manera tal que hay que instrumentar una metodología que nos permita precisamente muy puntual ir teniendo discusiones periódicas y estas discusiones que nos ayuden a crecer y evolucionar la organización hacia lo que nosotros estamos buscando. En la siguiente lámina, ahí vemos algunos tipos de intervención con respecto a las estructuras. La lámina anterior era con respecto al comportamiento de las personas. ¿Se acuerdan que hay diferentes puntos que el desarrollo organizacional debe de tocar? Las estructuras, las personas, el ambiente físico y las tecnologías. En la lámina anterior platicamos acerca de los comportamientos de las personas. En esta lámina vamos a platicar acerca de las intervenciones en las estructuras. Y son básicamente tres. La primera, que sería en los métodos de operación. Métodos de operación quiere decir cómo estamos haciendo el trabajo y cómo lo pudiéramos nosotros hacer un poquito más rápido, más eficiente, más barato, etcétera, etcétera. Y ahí vienen algunos de los ejemplos que ya en su momento hemos ido tocando puntualmente para tratar de lograr los objetivos de la empresa. En cuestión de los productos, ¿cómo y qué tendría que cambiarle a mis productos o servicios para que estos sean más demandados por el cliente, tenga yo más penetración de mercado, cómo se encuentra la calidad? Y también ya hemos visto puntualmente algunas metodologías que nos permiten lograr eso precisamente. En cuanto a la organización, ¿cuáles son los niveles? ¿Qué tanto se delega? ¿Cuál es el tamaño y naturaleza de los grupos de trabajo? ¿En dónde están colocados los individuos? ¿Cuáles son los grados de reporte, de delegación de autoridad, de comunicación, etcétera, etcétera? Autoridad, responsabilidad. Entonces también ya puntualmente hemos platicado mucho acerca de ello y esta manera de organizarnos, los cambios en el DO, entonces nos permiten precisamente también ser más efectivos. Ahora, al implantar todas estas ideas, el modelo actual empresarial presenta ciertas limitaciones, que es lo que ahora ven proyectado en la lámina de su pantalla. Estas limitaciones tienen que ver en muchas ocasiones con que muchas tareas en ocasiones se hacen para satisfacer las demandas internas de la misma organización y estas no tienen nada que ver con satisfacer a clientes ni con crear productos valiosos y de alta calidad para las personas. Es decir, generalmente muchas tareas se hacen únicamente para cubrir alguna necesidad de existencia de un puesto. Sin embargo, como lo vimos en la parte de reingeniería, en muchas ocasiones si cierto trabajo, si un cierto proceso, si una cierta actividad no tiene un cliente final, entonces no tiene ninguna razón de ser o de existir dicha actividad o dicho proceso. Sin embargo, en muchas ocasiones, dado el diseño organizacional, seguimos todavía conviviendo precisamente con esas estructuras y con esos procesos que hoy día ya no debieran de estar insertos, ya no debieran de existir dentro de nuestra organización. Y entonces, como ya lo hemos venido platicando, en muchas ocasiones en las empresas, en la unidad funcional, la unidad básica es el departamento funcional, finanzas, mercadotecnia, recursos humanos, producción, etcétera, etcétera. Es decir, la estructura básica sobre la cual estamos ordenados y ajustados y estructurados en la organización es a partir de departamentos funcionales. Y se genera, cuando hay departamentos funcionales, se generan algunos problemas tales como la competencia interdepartamental. Todos quieren ser parte del proceso, todos quieren
ponerse la medallita de que trabajaron, pero al final del día algunos sí trabajan, otros no trabajan mucho y se empieza entonces a generar una cierta competencia interdepartamental. ¿Quién es mejor, ventas o mercadotecnia? Y entonces ahí están luchando por determinar quién es mejor, cuando en realidad las dos partes tienen una función primordial y fundamental para lograr los objetivos dentro de la organización. Y generalmente esta lucha se da porque los procesos de entrenamiento refuerzan en un momento dado la visión estrecha de en este departamento somos los mejores y en un momento dado pareciera ser que no existe nadie más, ¿no? En muchas ocasiones las formas de evaluación, de comunicarnos, de transferir el poder a estos departamentos es también lo que genera precisamente lucha entre las personas. Y se fomenta a partir de esta estructura, entonces se fomenta mucho la obtención de objetivos a costa de los objetivos generales de toda la organización. Es decir, yo en mi departamento voy a tratar de lograr objetivos a pesar y a costa de que en muchas ocasiones me lleve entre los pies a los demás departamentos funcionales que en un momento dado están trabajando. Entonces se administra mucho hoy día el hecho de crecer, el hecho de ser más grande. En muchas ocasiones ser más grande pareciera ser sinónimo de ser mejor. Sin embargo, en muchas ocasiones lo que hemos hecho es olvidar la calidad. Le apostamos más a crecer, pero se nos olvida visualizar lo que es en un momento dado la calidad. Algunos inhibidores que nos impiden o no nos ayudan a lograr precisamente la actuación efectiva de las empresas, como lo ven en su siguiente pantalla, es que no tenemos una determinada incapacidad a modificar nuestros puntos de vista, es decir, no rompemos nuestro paradigma y siempre estamos viendo únicamente con una sola visión, con una sola perspectiva, la realidad. Tratamos de visualizar la realidad a través de la cerradura, del ojo de la cerradura de la puerta. Y entonces cuando yo me asomo, veo un cuarto y este cuarto trato de ver lo que hay adentro y nada más visualizo a través del ojo de la cerradura, eso no me da una visión completa ni panorámica de lo que hay dentro de ese cuarto, sino que me da una visión muy estrecha de lo que alcanzo a enfocar a través de dicho ojo, de dicha cerradura. Entonces, esa no es la realidad, es una visión muy parcial de la realidad. Luego, entonces, me inhibe la acción. En la dinámica de aprendizaje que se llama el cuadrado oculto, que ahora ustedes ven ahí en su pantalla, me gustaría, por favor, que esta dinámica ustedes la elaboren para que en un momento determinado, a partir de ella, podamos establecer precisamente a qué me quiero referir con esa visión estrecha. Cómo en un momento dado hay ocasiones en las cuales un determinado problema no lo resolvemos de una manera efectiva por la manera en la cual enfocamos dicho problema. En un momento regresamos precisamente para platicar cómo les ha ido en esa dinámica llamada el cuadrado oculto. Bien, ¿cómo les fue con esta dinámica? Yo les apuesto a que sucedió lo siguiente. Miren, como lo pueden ver en su pantalla o como lo vieron en su dinámica, la tarea consiste en dividir un terreno que deja como herencia una agricultura a sus hijos y este terreno tiene una forma irregular, tal como lo vieron ahí en su dinámica. Entonces, al presentárselo ustedes a sus colaboradores y al tener que dividir este terreno en la cantidad de parcelas que dice la dinámica, les apuesto a que varios de sus colaboradores estaban dividiendo en forma diagonal el terreno. Entonces, así nunca se va a poder dividir. Si ven ustedes la respuesta está en subdividir
en 12 diferentes pedacitos ese terreno para que entonces a partir de allí podamos nosotros darle la cuarta parte a cada persona y que cada una de estas cuartas partes mida exactamente lo mismo. Entonces, aquí otra vez, una vez más, se liga las ideas que estábamos en un momento dado determinando a partir de la incapacidad de ver o visualizar los problemas desde otra perspectiva. ¿Se acuerdan que platicábamos que en un momento determinado tenemos cierta incapacidad para visualizar desde diferente ángulo o perspectiva? Pues ahí está otra vez en acción esa idea. Reaccionamos demasiado rápido y en un momento dado tratamos de traer un problema del pasado para un problema presente. Es decir, en el pasado ya hemos hecho divisiones y fracciones en materias o en clases de aritmética. Tratamos de traer esas ideas ahora con este problema. Sin embargo, este problema se resuelve desde una diferente perspectiva. Se resuelve partiendo la información. En las matemáticas no nos enseñaron a partir así la información, de manera tal que la forma de resolver el problema del pasado no necesariamente es la más eficiente para resolver ahora este problema en el futuro. Entonces ahí me refiero a que tenemos una cierta incapacidad para visualizar y para entender los problemas desde una diferente perspectiva. Otra idea básica es que tenemos una cierta incapacidad también para distinguir entre la causa y el efecto y dejar de hacer juicios inmediatos. Lo que ya comentábamos cuando en planeación, en la etapa de planeación, platicamos acerca del diagrama de pescado, espina de pescado o diagrama de Ishikawa. Allá decíamos que en un momento determinado necesitábamos con mucha precisión determinar las causas raíz de un problema, una vez determinadas estas causas raíz, establecer la solución óptima y luego implantar dicha solución. Entonces, cuando tratamos de resolver de primera instancia sin conocer los efectos y las causas reales de un determinado problema, entonces precisamente ahí estriba el problema, que reaccionamos demasiado rápido hacia tratar de encontrar unas determinadas causas. Entonces, en las empresas lo que necesitamos es hacer las cosas más rápido, más eficiente, más barato, menos costo, etcétera, etcétera. Y entonces necesitamos mayor velocidad, menor costo, mayor calidad. Y entonces hacer las cosas hoy día más rápido es tan importante como hacerlas mejor. Y entonces para esto tenemos que rediseñar la manera en la cual estamos nosotros trabajando y cómo hacemos los negocios. Rediseñar. Entonces, rediseñar tiene una vez más que ver con un cambio. Anteriormente hemos platicado del desarrollo organizacional entendido como un cambio de segundo nivel. Ahora necesitamos en muchas ocasiones en la organización un cambio más radical, un cambio más fuerte, un cambio que sea más rápido para lograr estos objetivos que nos estamos planteando. Y entonces este cambio radical de tercer nivel me lo ofrece la reingeniería. Es decir, en la reingeniería lo que vamos a hacer es tratar de entender los procesos de trabajo, como ya lo vimos en su momento, y eliminar aquellos pasos que no me agregan valor, pero en un momento dado sí me agregan un costo. Y entonces la pregunta es cómo hacer reingeniería. Hay algunos elementos esenciales para poder hacer reingeniería. Uno de ellos es, yo como líder de reingeniería de proceso, debo de tener una visión muy audaz, debo en un momento dado de desafiar el statu quo y entonces al desafiarlo tratar de visualizar, tratar de pensar cómo se insertan estas actividades que ahora yo estoy haciendo con algo más grande dentro del contexto global de la empresa, es decir, lo que hago hoy, cómo se engrana con todo el conjunto de actividades que hacemos dentro de la empresa. Necesito, por otro lado, un enfoque de sistemas, un enfoque que me ayude a pensar que moverle a una parte de la organización forzosamente le pega a otros sistemas dentro de dicha organización, lo que ya platicamos de desarrollo organizacional, personas, estructuras, tecnologías, procesos. De repente voy yo visualizando qué es lo que pega, qué es lo que incide dentro de las estructuras, dentro de las personas para poder lograr los objetivos. Necesito ser un líder efectivo y visible, es decir, en reingeniería forzosamente como líder debo de estar visible y disponible a las personas para atacar todas las dudas. Acordemos, ya vimos la parte de cambio. Los cambios, por definición, alteran el statu quo de la organización y las maneras de hacer las cosas y entonces las personas sienten ahí cierta incertidumbre, de manera tal que yo como líder debo estar muy visible y disponible a determinar, atacar cómo vamos a hacerle para eliminar esas problemas que se nos van presentando. Como líder de reingeniería necesito
tener un mandato claro, es decir, tener mucha claridad y tener la capacidad de poder modificar lo que en un momento dado estamos haciendo. Y entonces un mandato claro quiere decir que yo tenga la autoridad y responsabilidad suficiente para poder implantar los procesos de reingeniería. Si no va aparejada la autoridad con el proceso de reingeniería, entonces no voy a poder lograr hacer mucho, porque la gente entonces no me va a seguir, no va a entender exactamente qué es lo que estoy tratando de hacer. Y por último, una metodología específica, que esa metodología ya la hemos platicado a detalle cuando vimos la etapa de organización dentro del proceso administrativo. ¿Para qué me sirve la reingeniería? ¿Por qué hacer un cambio de tercer nivel? ¿Qué beneficios me reporta? ¿Para qué sirve en lo específico? Uno es para aumentar la productividad. Hoy día las empresas evidentemente lo que buscan es ser más productivas, hacer más con menos, bajar los costos, aumentar la calidad, aumentar la rapidez, hacer mejor al final del día la cosa, hacer más productivo lo que hoy día estoy haciendo. Me sirve para optimizar el valor de la empresa a los accionistas. Hoy día los accionistas, precisamente entre muchas otras cosas, lo que buscan es que su empresa sea más rentable. La pregunta sería, ¿por qué yo como accionista tengo que invertir mis recursos en una empresa, siendo que esta empresa nadie me garantiza que vaya a existir en el largo plazo o en el mediano plazo? Dentro de 5 años nadie me garantiza que esta empresa vaya a seguir existiendo. Luego entonces, ¿por qué mejor no meter mi dinero al banco? En el banco me da poco rendimiento, pero por lo menos está seguro. Sé que el banco no va a perder mi dinero. Entonces la reingeniería me ayuda a optimizar el valor de la empresa. Al hacerla más eficiente, al adelgazar los procesos y las estructuras, lo que logramos a partir de ello es que seamos más eficientes, más rentables. Otra idea es que puedo lograr un resultado cuántico. Puedo ser diametralmente diferente y mejor con respecto a lo que era el día de ayer. Es decir, la reingeniería es un salto completamente diferente, completamente cuántico de lo que estaba haciendo yo el día de ayer. Se trata de empezar de nuevo el proceso, de romper el proceso actual porque ya no agrega valor, ya no me sirve, y empezar con una hoja en blanco, como diría Michael Hammer. Empiezo con una hoja en blanco y vuelvo a escribir la historia de ese determinado proceso, y esta historia que sea ahora más eficiente, más eficaz, más productiva, más rápido, etcétera, etcétera. Me ayuda para unir funciones, para consolidar aquellas actividades que no agregan valor, pero sí costo, tratar de eliminarlas. Si no las puedo eliminar, consolidarlas, hacerlas simultáneas, hacer pasos al mismo tiempo que en un momento dado me permita ser más rápido con respecto a lo que yo estoy haciendo. Y por lo tanto me sirve también para eliminar niveles y trabajos innecesarios. Aquello que en un momento dado no me está dejando mucha efectividad, mucha rentabilidad, que es innecesario dentro de la empresa, entonces eso con mucha facilidad yo lo elimino. Entonces, algunas preguntas que constantemente nos hacemos al momento de estar efectuando reingeniería. ¿Por qué la organización hace las cosas tal como lo hace? Generalmente la respuesta aquí es, pues porque siempre lo hemos hecho así. Esa no es una respuesta lógica. Luego entonces, esa respuesta, ese proceso es muy susceptible de hacer reingeniería. Si hacemos las cosas porque siempre lo hemos hecho así, entonces no hay una razón suficientemente válida y lógica que me indique que así debe de hacerse el negocio. Luego puedo hacer reingeniería. ¿Cuál es el valor generado al hacer una actividad como se hace? Es decir, cuando hago reingeniería, tengo que preguntarme en un momento determinado constantemente qué valor agrega al cliente. Si no existe un cliente para un determinado proceso, producto o servicio, entonces no tiene ningún sentido elaborar ese proceso. Mejor lo quitamos de nuestra cadena de valor, porque entonces no tiene en un momento dado razón de ser, no debe de existir, no hay liga de ideas entre lo que se está haciendo ahí y lo que realmente vale la pena para el cliente. Otra pregunta muy importante que constantemente nos hacemos al momento de hacer reingeniería es, ¿cómo podríamos hacer diferente una determinada actividad? Miren, esta pregunta se le hicieron, por ejemplo, Boeing. Boeing, cuando inventó el avión 747, se preguntaron, ¿cómo podríamos hacer para que en un mismo avión pudiesen viajar más personas? Y entonces crearon el Boeing. Sony se preguntó, ¿cómo le puedo hacer para que en un mismo dispositivo muy pequeño la gente pueda traer más música? E inventó el Walkman y el CD. Dijo Gillette, ¿cómo le puedo hacer para en un momento dado, una vez que el cliente ha utilizado el producto o servicio, lo tire a la basura, que sea desechable? Y entonces creó las plumas, creó los rastrillos, creó los encendedores. ¿Cómo le puedo hacer para que sea más corto? Y surgió la minifalda.
¿Cómo le puedo hacer para que sea estandarizado? Y surgieron las hamburguesas McDonald's. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para? Yo tengo que visualizar algún nicho o algún segmento, alguna oportunidad de negocio o de mercado que hoy día no esté siendo atendida eficientemente, y entonces, ¿cómo le puedo hacer para que yo como empresa atienda eficientemente dicho nicho? Entonces, ahí está la idea básica de negocio. Ahora, ¿qué resultados innovadores quiero lograr en la organización? Es decir, la reingeniería también me ayuda para ser muy innovador, para ser muy creativo. Ya se acuerdan cuando hicimos aquí un proceso de reingeniería, que básicamente esta reingeniería tiene que ver con el uso de computadores dentro de la empresa que nos ayuden a acelerar la toma de decisiones y los procesos internos repetitivos dentro de dicha organización. Y para esto, también la reingeniería, necesitamos responder a la pregunta acerca de cuáles son los talentos, cuáles son las habilidades, capacidades, aptitudes y actitudes que debiera de desplegar mi personal para lograr los objetivos precisamente de mi empresa. En todo momento en reingeniería debemos de estarnos haciendo esas preguntas que nos permitan precisamente ser más eficientes en cuanto a esos contextos. Bueno, hasta aquí hemos platicado acerca de diferentes metodologías que yo como líder de excelencia, como persona emprendedora, en un momento determinado es importante que yo despliegue al momento en el cual estoy organizando y o estoy administrando a mi organización. Entonces, algunos comentarios finales en este módulo que me gustaría realizar con respecto a cómo estamos haciendo las cosas, es decir, algunas reflexiones finales que debemos de tener muy en cuenta si queremos ser líderes de excelencia, si queremos nosotros ser eficientes y queremos seguir compitiendo en este siglo XXI de manera muy eficiente y de manera muy puntual en cuanto a la excelencia de nuestra organización y en cuanto a la entrega de valor para los colaboradores y entonces para los clientes potenciales que yo tengo dentro de mi empresa. Una idea es que, bueno, hoy día trabajamos con mucha globalización, como lo ven en su lámina, la empresa de alto rendimiento, es decir, debemos de tratar de que nuestras organizaciones se desplieguen, se orienten, sean más efectivas y entonces tengan un mayor rendimiento empresarial con respecto a lo que se está haciendo. Entonces, ¿cuáles son los detonadores básicos para esta empresa de alto rendimiento? Miren, yo creo que uno de ellos es entender que en la década de los 90 inició con mucho boom, con mucho auge, lo que fue la globalización, tanto de mercados, tanto de actitudes, de negocios, de formas de intercambio, formas de hacer las cosas. Es decir, entramos a un proceso muy globalizado, es decir, entramos a una etapa en la cual ya no hay fronteras. Las fronteras están marcadas únicamente por los paradigmas que nosotros tengamos. Ahora ya no hay empresas locales, sino hay empresas globales. Piénsenlo, Nike, McDonald's, IBM, General Motors, son empresas globales que compiten en una y en otro lado. Por favor, vayan, por ejemplo, a la empresa McDonald's y compren una cajita feliz. En la cajita feliz ustedes se van a encontrar, cuando compren la cajita, por favor denle la vuelta y abajo vienen las especificaciones de dicha cajita. Esta cajita dice que el cartón fue creado en China, la estrategia de publicidad es de Bélgica, los colores son de Dinamarca y está comercializado en México. Es decir, esta cajita feliz ha pasado por muchas partes del mundo para terminar consumiéndose, comercializándose en un determinado lugar diferente al cual ha pasado. Entonces es un producto muy global. Muchas personas de muchas naciones, de muchos lugares diferentes, han influido en crear este producto o servicio. Yo como líder de excelencia debo de entender y debo de tener la capacidad de visualizar en todo momento esa situación. Vivimos en un mundo globalizado y por lo tanto en muchas ocasiones tengo que convivir con gentes de diferentes culturas. Mis paradigmas los tengo que adecuar a las necesidades de estas diferentes culturas. Entre mayor capacidad tenga yo de adecuar mis paradigmas, mayor efectividad tendré como líder dentro de la organización. Hoy día hay cambios muy frecuentes, novedosos, porque nos encontramos en entornos muy turbulentos que con mucha dificultad podemos predecir. Ya hemos visto muchas metodologías aquí que quizás nos ayuden de manera muy puntual a tratar de predecir este futuro, a tratar de entender cómo viene el futuro y cómo podemos proaccionar en el mismo para evitar estar simplemente reaccionando como los señores de las olas que veíamos en alguna de las presentaciones de desarrollo organizacional. Hay mucha competencia, hay nuevas formas de producir, nuevas formas de comercializar, radicalmente cambian los conceptos tradicionales de empresa,
empresa, proceso, tecnología. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Adam Smith, de su libro Riqueza de las Naciones? Allá él tenía la tesis básica de que los factores tradicionales de producción eran o iban a ser los detonadores básicos para poder crear el futuro de la organización. Sin embargo, ya vimos que eso no. Ya en un momento dado, el conocimiento que nosotros tengamos de un determinado producto, servicio o mercado es más influyente que lo que pudiera ser el detonador llamado tierra, trabajo o capital. De tal manera que para poder competir en esto y como corolario final a nuestras charlas, me gustaría decirles que en un momento dado esto demanda de nosotros como líderes nueva formación, nuevo desempeño y actitudes que vayan muy en liga con esto. Yo creo que en el momento de estar estudiando ustedes esta maestría, pues precisamente lo que están tratando de buscar es eso, nuevas formas en las cuales nosotros podamos ser más efectivos para con los objetivos que estamos logrando en la empresa. Y esto demanda de una cierta visión, y esta visión que me permite en un momento dado identificar y definir cuáles van siendo los patrones sobre los cuales se va ajustando el futuro de nuestras organizaciones. ¿Cuáles son entonces algunas de las tendencias que se van gestando en el futuro de la organización? Miren, hoy día la información como tal se ha vuelto un artículo de consumo. Ahora las personas compramos información. Por ejemplo, aquí en México la empresa Ticketmaster vende información. Si yo quiero hacer investigación de mercados y en un momento dado me quiero evitar hacer precisamente todo el proceso de investigación, Ticketmaster ya lo hizo por mí. Puedo ir y comprar una base de datos de clientes de Ticketmaster y entonces ellos me van a decir quién compra qué, cuánto percibe, en dónde vive, a qué eventos asiste, qué automóvil maneja, cuáles son los hobbies de las personas. Y en función a eso yo puedo alinear estrategias de información. Es decir, la información ahora es un artículo de consumo que me ayuda a tomar decisiones más efectivas. Piénsenlo un poco, los automóviles que manejamos hoy día son artículos dotados de información. Ahora los automóviles traen botones, traen computadoras. Y entonces en la computadora, vamos a suponer yo tengo un automóvil y tengo el asiento a una cierta distancia, con una cierta altura, el volante a una cierta altura, a una cierta profundidad, los pedales del freno también a una cierta profundidad, los espejos retrovisores y el espejo, los laterales y el retrovisor, los uso a una cierta en un cierto ángulo, escucho una determinada estación de radio, el aire de la temperatura lo ocupo a una cierta temperatura, etcétera, etcétera. Es decir, el auto yo lo ajusto a mi necesidad. Cuando se sube mi esposa al automóvil, mi esposa que es muchísimo más bajita con respecto a mí, pues cambia todo, acerca el asiento, sube el volante, cambia los espejos, le cambia el radio, mueve la temperatura y entonces cuando yo me vuelvo a subir tengo que reajustar todos los sistemas a mis necesidades. Lo que hace ahora el automóvil es que uno puede grabar en las memorias de la computadora las diferentes usuarios de dicho artículo, de dicho coche. Entonces ya nada más me subo yo y le aprieto el botón que corresponde a mí y solito el automóvil se ajusta a todo lo que yo he dejado programado. De manera tal que es un artículo que posee mucha información. Y este artículo se va acostumbrando a los diferentes usos que yo le voy dando al automóvil. Por ejemplo, si de repente el automóvil cuando lo saco a carretera sabe que a mí me gusta conducir veloz, entonces el automóvil se va ajustando la suspensión, la dirección, etcétera, etcétera. Se va ajustando a la necesidad y al aprendizaje, entre comillas, que he ido yo poniendo en dicho artículo. Por lo tanto, como la información se ha vuelto un artículo de consumo, entonces la información, los conocimientos, la información plasmada en conocimiento, ahora se gesta una economía basada en conocimientos, es decir, dime cuánto sabes y te digo cuánto vales, dicen ahora los expertos en este asunto. Hay muchas asociaciones y alianzas. Quienes antes eran acérrimos rivales, ahora entienden que deben de competir de manera conjunta para poder tener éxito en los mercados, para poder seguir existiendo dentro de los procesos productivos. Si no se alían, entonces difícilmente pueden competir. Ahora hay mucho teletrabajo.
Teniendo fax, teniendo internet, teniendo acceso inalámbrico, teniendo computadoras en casa, ya no tiene mucho sentido que sigamos yendo a la oficina. La oficina como lugar de trabajo está tendiendo a desaparecer. Es decir, ahora ya podemos trabajar desde nuestra casa, conectarnos en una videoconferencia e interactuar con diferentes personas en diferentes partes del mundo en tiempo real sin necesidad de desplazarnos. De tal manera que esa tendencia está empezando mucho a gestarse ahora en esta época. Se reduce ahora el ciclo de vida de los productos. Un producto que antes duraba muchos años, ahora con tanta competencia, con tantos productos sustitutos, se van reduciendo los márgenes y las brechas de vida de los productos. Surge un auge de la mercadotecnia, es decir, la mercadotecnia vuelve a retomar ahora mucho auge, entendida esta como entender puntualmente cuáles son las necesidades de los consumidores y luego tratar de adaptar los procesos hacia cumplir dichas necesidades. La globalización entonces modificó lo que serían las industrias que antes teníamos divididas como primarias, secundarias, terciarias, y ahora hay empresas que no se limitan por la geografía, sino más bien por la logística de los procesos. Entonces ahora surgen nuevas ideas con respecto a la manera de administrar y la manera en la cual nosotros categorizamos a las empresas. Derivado de todo esto, entonces, como líderes nosotros necesitamos, se nos demanda ahora una nueva forma de pensar. Y esta forma de pensar debe de estar básicamente basada en algunos atributos tales como visión. Nosotros como líderes necesitamos forzosamente tener una visión de largo plazo, entender cómo nuestra empresa, nuestra organización, poder proyectarlas en niveles de excelencia, entendiendo en dónde vamos a estar, en dónde queremos estar y sobre todo cómo le vamos a hacer para lograr esos objetivos que nos hemos planteado. Necesitamos un sentido de misión y de propósito, entender a qué me dedico yo, cuál es la razón básica de existir de mi empresa, cuál es la necesidad genérica que el cliente satisface al consumir mi producto o servicio. Si no existiera yo como empresa, ¿qué es lo que haría el cliente? ¿Qué demandaría? ¿Qué buscaría? ¿Qué necesitaría? Entonces, tener un propósito, tener una misión, entender cómo esta misión en un momento determinado me ayuda a lograr precisamente objetivos. Necesito continuamente estar analizando los fenómenos que me permitan saber en dónde estoy, a dónde voy, qué está sucediendo, cómo está proaccionando el entorno de la empresa y qué es lo que tengo precisamente que hacer para cambiar antes de que el exterior me cambie a mí. Necesito conocer muy bien a los clientes, definir con mucha precisión qué es lo que el cliente busca y qué es lo que necesita satisfacer y tratar de entregarle entonces el producto o servicio que en un momento determinado necesito yo entregar. Necesito mayor respuesta, ya lo hemos platicado mucho, mayor respuesta, mayor velocidad para entregar el producto o servicio para con el cliente. Necesito información de diversas fuentes y saber precisamente cómo manejar esta información de una manera más efectiva. Necesito continuamente ser más innovador. Entonces, fíjense todo lo que nos espera como líderes. En un momento dado necesitamos radicalmente cambiar la manera de pensar, de hacer las cosas, de visualizar los negocios, de hacer el negocio tal como lo hacemos hoy día. Necesitamos evolucionar nuestro paradigma para adaptarlo a las nuevas necesidades. Esta globalización, todo este cambio de ideas, todo este cambio de paradigmas, entonces demanda y trae consigo ahora nuevos tipos de ciudadano. Los ciudadanos exigen menor precio, mayor calidad y servicios que sean excelentes. La era de las vacas gordas se acabó. Ahora lo que necesitamos es crear nuevas tendencias que nos permitan ser los líderes en el mercado. Y esta nueva tendencia es muy rápido y muy fácil copiable por los competidores y entonces yo como líder de excelencia constantemente debo estar desafiando y cuestionando el statu quo para entonces estar buscando nuevas formas de hacer las cosas, de hacer negocios. Necesitamos una forma radicalmente nueva de pensar, ser globales e innovadores al mismo tiempo, pensar por los conceptos de producto, no por lo que hacen, pero no por lo que son, sino por lo que hacen. Es decir, insisto, la misión de la empresa, a qué se dedica mi empresa y por qué el cliente consume mi producto. Necesito ahora saber con mucha precisión cuál es la fuente de mi ventaja competitiva, por qué el cliente prefiere comprarme a mí y no al competidor, qué es lo que me diferencia con respecto al competidor y cómo esta diferencia yo puedo hacerla más grande, puedo en un momento dado lograr que el cliente prefiera venir conmigo y no irse con el competidor. Muy bien, entonces, ¿cuál es, como ya lo hemos platicado,
cuáles son a grandes rasgos las limitaciones que tenemos dentro de la empresa tradicional, y con esto me gustaría cerrar mis comentarios. Algunas de las limitaciones es que en un momento dado no puedo dar velocidad, ni calidad, ni servicio, ni puedo ser innovador si no tenemos una organización inteligente. Una organización inteligente en la cual básicamente yo como líder trabaje con las relaciones interpersonales de los colaboradores. Es decir, mi labor como líder no es motivar a las personas, sino en un momento dado tratar de allanar el camino lleno de desmotivadores con el cual se puede encontrar el trabajador. Es decir, tratar de que el camino del colaborador hacia la consecución de los objetivos sea más plano, más llano, más fácil de transitar. Si sigo haciendo las cosas de la misma manera en las cuales las hago hoy, estoy condenado a obtener los mismos resultados quizás mediocres que no he podido obtener. La forma en la cual hoy día hago negocios es la que no me ayuda a lograr los objetivos en muchas ocasiones. Entonces, en un momento dado, ¿con qué me gustaría concluir mi módulo? ¿Con qué me gustaría concluir la charla que hemos tenido a lo largo de estas horas que hemos platicado acerca de la pasión de ser empresario, la forma de ser un empresario excelente y de ser un empresario exitoso? Si pudiera yo resumir en 5 grandes eventos, en 5 grandes cosas sobre de las cuales le quisiera yo apostar al siglo XXI en el cual ahora estamos entrando y debemos de entrar muy rápido y muy eficiente en nuestras organizaciones, si quisiera yo competir y quisiera yo resumir cuáles son esos 5 puntos, yo diría los siguientes. Por un lado, yo como líder forzosamente debo de tener un alto grado de autoestima, autoestima entendida como yo soy eficiente para lo que hago, sé para lo que soy bueno, sé cuáles son mis fortalezas y sé cuáles son mis debilidades. Yo sé perfectamente bien para qué estoy hecho, cuáles son las capacidades que yo tengo, qué es lo que hago bien y qué es lo que puedo demandar en un momento dado de mis colaboradores. Sé perfectamente bien a qué me debo de dedicar y a qué le debo de poner atención. Y nada me puede vapulear en el camino, porque cuando algo me saca del rumbo, mi autoestima, los objetivos, la misión que como meta yo me he planteado, la misión de vida, esta me permite precisamente continuar adelante. Miren, hace poco andaba yo por unos canales de un lugar que se llama Xochimilco, aquí en México. Entonces, en estos canales van muchas trajineras, le llaman, son unos botecitos de madera. Y en estas trajineras, en la parte de abajo, me asomé y alcancé a ver que muchas de estas trajineras están muy enlamadas, están llenas de crustáceos y de lama, de moho, por tanta humedad. De repente esa lama impide que la trajinera, que el barquito, navegue con velocidad. Entonces, para que navegue con velocidad el barquito, lo que tiene que hacer el lanchero en un momento determinado es quitar toda esa humedad, quitar todo ese moho, toda esa lama, pintar el barco para sellarlo y entonces lo vuelve a meter al agua y el barco puede navegar con mayor velocidad. Si esto lo trasladamos a nuestra vida, hay muchas ocasiones en las cuales nuestra estima se ve vulnerada por una serie de eventos, por una serie de situaciones que agregan lama y agregan moho a la manera en la cual nosotros hacemos las cosas. Entonces deberá de haber un momento en el cual hagamos un alto en el camino, quitemos toda esa basura mental que traemos en nuestros procesos mentales y esto nos permita avanzar de una manera más rápida, más contundente, más eficiente. Pero por cierto, nadie lo va a hacer por nosotros. Es completamente una responsabilidad personal quitar esa parte que no nos ayuda, que nos está limitando para poder continuar adelante. Miren, piensen en esto. Cuando ustedes sacan una fotografía y esta fotografía por cualquier motivo sale movida o sale chueca o no nos gusta o en un momento determinado sale de color negro como velada, ¿qué hacen con esa foto? Vamos a suponer que tengo una cámara digital y estoy sacando una fotografía de mi hija. De repente sale muy borrosa la fotografía. ¿Qué hago? ¿La conservo de por vida porque está padrísima? No, la verdad es que no. La verdad es que esa fotografía la voy a desechar de la memoria de la cámara y la voy a quitar, la voy a borrar. Eso hacemos, ¿no? Eso es lo tradicional. No ocupamos memoria de la cámara con algo que consideramos que es obsoleto.
Sin embargo, piénsenlo, en la memoria de su cabeza, en nuestra memoria, estamos trayendo muchas cosas obsoletas que nos sucedieron en el pasado y que seguimos permitiendo que nos afecten en el presente. Si traemos el pasado al presente, nos es difícil convivir con el futuro, de manera tal que para llegar al futuro, yo como líder lo que necesito primero es deshacerme del pasado. El pasado solo es un trampolín que me debe de ayudar para brincar hacia el futuro, pero si tomo ese pasado como si fuera un sofá, como si fuera una cama y me quedo ahí recostado, con mucha dificultad podré yo estar en el futuro. Al final es decisión de nosotros. Otra idea que establecería de los 5 puntos importantes de este módulo sería la visión. Yo como líder debo de tener muchísima claridad en cuanto a lo que estoy haciendo, en cuanto a lo que quiero lograr. Acordémonos que están ustedes estudiando para ser líderes de excelencia, líderes que en un momento dado influyan en las vidas de otras personas, en la organización en la cual están trabajando. Entonces, en un momento dado deben de tener mucha claridad de hacia dónde van, mucha claridad de lo que están haciendo. De igual manera, nadie lo va a hacer por nosotros. Nosotros somos responsables de establecer el rumbo, de establecer la velocidad y de establecer cuándo y cómo vamos a llegar hacia el futuro deseado. Acordémonos de muchas analogías que ya hicimos. La analogía de los gansos. Los gansos dijimos que en un momento determinado aprenden a ser líderes ellos teniendo una visión de hacia dónde van. Saben cuál es el objetivo a lograr, saben qué es lo importante y lo que tienen que hacer es lograr llegar hacia el sur, lograr llegar hacia tierras más cálidas. Todos tienen esa visión. En la organización, ustedes son los gansos, ustedes son las personas que en un momento dado guían los esfuerzos de la organización. Pero cuidado con la manera en que lo guían, porque puede ser que si únicamente ustedes toman la decisión y no comparten esa visión y no comparten esas decisiones, entonces pueden llevar a su equipo a la quiebra. Piénsenlo en la naturaleza, los búfalos, las ballenas, generalmente siguen a un líder. En los años de 1800 era muy fácil en los Estados Unidos cazar búfalos, porque lo único que había que hacer, los búfalos son animales que van en manadas, siempre se trasladan de un lado a otro en manada. Y entonces de repente era muy fácil cazar búfalos para los indios en aquellas épocas, porque lo único que había que hacer era localizar quién era el búfalo líder. Localizaban al líder, le daban un flechazo, este líder caía a la tierra y entonces los demás búfalos se quedaban completamente quietos porque ya no tenían un líder a quien seguir. Y al quedarse quietos ya no tenían que gastar flechas los indios, sino que se bajaban de su caballo y mataban a los búfalos simplemente con palazos en la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Si lo ven también en las ballenas, de repente escuchamos en los noticiarios que una serie de ballenas encallaron en una determinada playa. ¿Por qué? Porque iban siguiendo a un líder. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo como líder, en muchas ocasiones, tengo la incapacidad o no tengo la suficiente visión para entender qué está sucediendo en el entorno. De ahí entonces muy importante que nuestros colaboradores también sepan cuáles son los objetivos, cuál es la visión y tarde que temprano alguno de estos colaboradores deberá de pasar al frente de la organización para guiarnos nuestros esfuerzos. El liderazgo se comparte. El éxito de ustedes como líderes va a estribar en el éxito de su equipo de trabajo. Si su equipo de trabajo tiene éxito, ustedes entonces habrán sido buenos líderes, habrán tenido éxito. Si su equipo de trabajo no logra los objetivos, entonces luego no sirvió de mucho los estilos de liderazgo y las necesidades que se estaban adecuando hacia buscar los objetivos que ustedes en un momento dado habían buscado. ¿Cuál es otro de los puntos? El tercer punto importante, el propósito. Debemos de encontrar cuál es nuestro propósito dentro de nuestra vida. Debemos de encontrar cómo contribuimos a la felicidad o a los propósitos de otras personas. Entendamos nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestras familias, cuál es el propósito y cómo este propósito se liga con algo más grande. En un momento dado, ¿para qué existo yo? ¿Qué es lo que quiero dejar en la vida? ¿Cuál es el punto de trascendencia que quiero yo hacer? Miren, hace poco veía yo a una persona, una mañana, un domingo me levanté a hacer ejercicio, me levanté a correr y entonces fui a un lugar en el cual se reúnen muchos corredores. Uno de estos corredores me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué me llamó la atención? Por dos razones básicas. La primera de ellas es que esta persona había decidido correr un maratón diario durante 6 meses. Para entonces completar, después de estos 6 meses, el equivalente como a 24,000 kilómetros.
Bueno, yo no me imagino corriendo 24,000 kilómetros. Conduciendo quizás sí, y después de a lo mejor 1 o 2 años. Sin embargo, no me imagino correr 24,000 kilómetros. Pero esta persona había establecido como propósito correr 24,000 kilómetros. Pero eso no era lo más interesante del asunto. Lo más interesante es que esta persona había perdido una de sus piernas por cáncer. Y entonces traía una prótesis en la pierna. Y aún así, él había decidido correr 24,000 kilómetros. Pareciera ser, cualquiera de nosotros en condiciones normales, pareciera ser que si perdiéramos una pierna, encontraríamos mucha desventura en nuestras vidas y entonces preferiríamos quizá morir. Pero precisamente en su desventura, esta persona encontró la oportunidad para determinar su propósito. El propósito de esta persona era correr 24,000 kilómetros y recaudar fondos para estudios en la investigación del cáncer. Al final, él quería juntar algo así como 1,000,000 de pesos. Al final logró reunir como 50 millones de pesos. Entonces esta persona en su desventura encontró precisamente el propósito. ¿Cuál es el propósito de cada uno de nosotros? ¿A qué estamos dedicados? ¿Qué es lo que queremos dejar para nuestras vidas? ¿Qué es lo que queremos para nuestra organización? ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? Un cuarto punto sería el compromiso. Amigos, no vamos a lograr absolutamente nada sin compromiso. No vamos a lograr ser eficientes, ser líderes de excelencia si no nos comprometemos. El compromiso tiene que ver con querer hacer las cosas porque lo quiero hacer, no porque lo tengo que hacer. Es decir, hay una diferencia básica en esto. Miren, ahora me acuerdo de la historia del cerdo y la gallina, del desayuno de huevos con jamón. En un desayuno de huevos con jamón, la próxima mañana que ustedes estén desayunando huevos con jamón, ahí para que ustedes puedan desayunar, tuvieron que intervenir 2 personajes. Tuvo que intervenir la gallina puso los huevos y el cerdo puso el jamón. La gallina participó porque la gallina todavía está viva y la gallina solo puso el huevo, pero el cerdo no participó, el cerdo se comprometió hasta la muerte. El cerdo tuvo que ser sacrificado para que ustedes puedan comer el jamón. De tal manera que una cosa es participar y otra cosa es comprometerse. Tenemos que comprometernos. No estoy diciendo ahora que den la vida por su empresa, porque entonces ¿quién dirige a la empresa? Sin embargo, lo que estoy diciendo es que se comprometan al 100%. Acuérdense, ustedes como líderes de excelencia son modelos de actuación. Su gente los va a seguir a ustedes por la convicción que ustedes tienen de lograr los objetivos, no por otra cosa. La gente los sigue a ustedes por el carisma que tienen y por el ahínco que tienen en lograr los objetivos y metas que se han planteado. Debe de haber un cierto compromiso y este compromiso ir ligado precisamente de la manera en la cual ustedes actúan. Y el último punto que yo les establecería como resumen sería la contribución. ¿Qué están ustedes haciendo para mejorar la vida de las personas? Hablo de sociedad, de clientes, de familias, de colaboradores, de amigos. ¿Cómo está contribuyendo su empresa a lograr que este sea un mundo mejor? Pregúntenselo en todo momento. Traten de trascender, traten de hacer algo diferente, traten de hacer algo mejor y cada vez mejor cada uno de sus días. Con esto me gustaría terminar mi plática. Fíjense que hace poco iba yo caminando por un parque y en este parque había muchos columpios y de repente había muchos niños sentados en el columpio y las mamás estaban sentadas en las bancas del parque sin columpiar a los niños y todos estaban ahí muy tristes porque nadie se columpiaba. De repente iba pasando yo y pensé, les voy a dar un empujón. Y les di un pequeño empujón. ¿Y saben qué es lo que sucedió? ¿Saben qué es lo que sucede cuando empujamos a un niño en un columpio? Que el niño empieza a columpiarse solito. El niño continúa columpiándose. Toma una cierta inercia y el niño ya no se deja de columpiar. Y saben, esa fue mi función aquí. Después de estas horas de haber platicado con ustedes acerca de la pasión de ser empresario, yo creo que esa fue mi función. Mi función fue darles un pequeño empujón a ustedes. Pero a partir de aquí, el resto depende de ustedes. Ahora de ustedes depende tener una cierta visión para su vida, tener un cierto propósito en lo que están haciendo, comprometerse con lo que están haciendo, tener una visión de hacia dónde van y tener un propósito que contribuya a mejorar la vida de ustedes y la vida de los seres humanos. Soy Arturo Reyes, muchas gracias por participar en este módulo.